la mayoría de las cosas que son de riesgo para que sea un cáncer colorectal, además es que son prevenibles. Las pruebas de cribado normalmente se realizan en personas entre 50 y 69 años, que es un poco el pico de incidencia mayor de cáncer colorectal. Me parece muy interesante hablar del tema de los marcadores tumorales. Sí. En el caso justamente del cáncer de colon y recto, solemos solicitar el CEA. El aumento de la prevalencia en menores de 50 años está aumentando a nivel mundial. Hay muchas opciones, tanto previas como posteriores a la cirugía, de tratamiento en el cáncer de colon y el cáncer de recto, y son un poco específicas del tipo de tumor y el estadio en el que esté. Últimamente han salido unos nuevos esquemas de tratamiento, sobre todo en el cáncer de recto, que a veces nos permite incluso evitarnos la cirugía. Cada vez, incluso con enfermedad metastásica, conseguimos curar a más pacientes. Conseguimos hacer tratamientos más dirigidos y con menos toxicidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palau, oncólogo médico del Hospital General Universitario de Valencia, y en el podcast de hoy hablaremos sobre cáncer de colon y recto. La importancia de este tumor reside en que es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en España, con más de 44.000 casos de cáncer de este tipo diagnosticados anualmente, y además que es la segunda causa de muerte por cáncer en España. Para hablar de este tema, contamos hoy con la doctora María José Safont, oncóloga también de aquí, del Hospital General Universitario de Valencia, con más de 20 años de trayectoria en el tratamiento de estos tumores y que nos hablará un poco sobre todos los aspectos relacionados con la enfermedad. Muchas gracias por venir, María José. Muchas gracias a ti, Pablo. Para empezar, como siempre, vamos a hablar del cribado. Queremos saber cuándo podemos diagnosticar o qué pruebas debemos seguir para diagnosticar a tiempo el cáncer de colon y recto. ¿En qué consiste? Vale, pues el cribado poblacional es una prueba de salud pública que lo que trata es de identificar personas teóricamente sanas, personas sin síntomas, y diagnosticar antes de que aparezcan estos síntomas alguna enfermedad concreta. En el caso del cáncer colorectal, lo que intenta es justo eso, es identificar el cáncer colorectal antes de que dé síntomas. Y esta técnica de cribado poblacional en el cáncer colorectal se realiza mediante el test de sangre oculta en heces, que es una técnica que lo que hace es identificar la hemoglobina, que es una proteína que lleva el oxígeno dentro de los hematíes, e identificarla en la sangre. En la sangre con unas cantidades muy pequeñas, microscópicas, antes de que el paciente presente un sangrado. Y lo ideal en las técnicas de cribado es que sean técnicas muy sensibles, o sea que la más mínima pequeña cantidad de sangre sea detectable, aunque lo que tiene también es que son pruebas que son muy poco específicas, que esto lo que significa es que personas que no van a tener cáncer pueden tener esa sangre oculta en heces por otros motivos y dar positivo. Pero lo que buscamos en las técnicas de cribado son pruebas muy sensibles, aunque sean poco específicas, para que no se escape ningún paciente que pueda tener un cáncer. ¿Cuándo se debe iniciar estas pruebas de cribado? Pues las pruebas de cribado normalmente se realizan en personas entre 50 y 69 años, que es un poco el pico de incidencia mayor de cáncer colorectal, y es cuando se ha visto que estas pruebas son más coste eficaces, o sea que identifican a más pacientes y disminuyen en mayor medida la incidencia del cáncer colorectal. El cribado no está establecido en todos los tumores, no tenemos pruebas que diagnostiquen, digamos, a un nivel muy localizado la mayoría de nuestros tumores, desgraciadamente. ¿Por qué en el cáncer de colon se hace? ¿Qué ha demostrado que hace que utilicemos esta técnica de rutina? Claro, en el cáncer de colon, al igual que en el cáncer de mama, la verdad es que tenemos mucha suerte en ese sentido, porque lo que se ha visto en aquellos países donde la adherencia a los programas de cribado es óptima, que se considera que es óptima cuando hay aproximadamente un 60-70% de adherencia a las pruebas. Esto significa que de todas las personas entre 50 y 70 años que se les manda el test de sangre oculta en heces, el 60-70% toma esa muestra de heces y la envía, ¿no? Cuando es un 60-70%, lo que se ha visto en algunos de estos países es que la incidencia del cáncer colorectal se reduce entre un 15 y un 30% a lo largo de 20 años. O sea, es que realmente podemos prevenir este tipo de tumores. ¿Afecta la prevalencia y también afecta la mortalidad? O sea, afecta... Claro, porque lo bueno que tenemos con el cribado del cáncer colorectal es que si el test de sangre oculta en heces es positivo, lo que se hace, porque hemos dicho que es muy poco específico, es que tenemos que confirmar por qué es positivo. Y entonces lo que se le hace a los pacientes positivos es una colonoscopia. Bueno. Y en esa colonoscopia se identifican tanto pacientes con cáncer como personas sanas que tienen algunas lesiones
que no son malignas, pero que a lo largo del tiempo, si las dejáramos ahí, podrían malignizarse, que son lo que son los pólipos. No todos los pólipos pueden degenerar y malignizarse, pero hay algunos pólipos que sí que pueden malignizar. Entonces, cuando haces la colonoscopia, tú puedes quitar esos pólipos y previenes. Además, si tú diagnosticas un cáncer sin síntomas, lo normal es que diagnostiques un tumor en una fase mucho más precoz. Con lo cual, cuanto más precoz es el cáncer, más posibilidad tienes de curar a esa persona. Y mucha más posibilidad de no tener que necesitar quimioterapia o otros tratamientos. O sea que en muchas ocasiones no solo conseguimos detectar el cáncer a tiempo, sino que incluso detectamos lesiones precancerosas, ¿no? Como el pólipo. A veces incluso detectamos lesiones que no tienen nada que ver, como puede ser hemorroides, porque es verdad que claro. El test de sangre en heces muchas veces coge cualquier tipo de patología que pueda dar algo de sangre en las heces. Como si te lavas los dientes y te sangran las encías, es súper sensible. Vale. Entonces puedes ver lesiones benignas, lesiones premalignas, que solo con una polipectomía, solo quitando mediante la endoscopia ese pólipo, sin ningún tipo de anestesia general, sin ningún tipo de cirugía, vas a prevenir que aparezca el cáncer. Y luego, en el tercero de los casos, pues diagnosticar un cáncer mucho más precozmente. Vale. Esto ocurre cuando ya tenemos la lesión, cuando ya tenemos el cáncer establecido, incluso la lesión precancerosa. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar prevenir la enfermedad? ¿Cuáles son los que se han demostrado que están más en relación al cáncer de colon y recto y que por tanto debemos tener más en cuenta para intentar evitarla? La verdad es que este es un tipo de tumor que si hiciéramos realmente mucha incidencia en hacer un cribado adecuado y en evitar los factores que son modificables, disminuiríamos esa incidencia de una manera brutal. Porque la mayoría de las cosas que son de riesgo para que sea un cáncer colorectal, además es que son prevenibles. Porque principalmente lo que se ha visto es que el cáncer colorectal está relacionado con el alcohol. Es el tumor más relacionado con el alcohol. La gente piensa que es otros tumores, pero el tumor que más se relaciona con el alcohol, casi un tercio de los tumores asociados al alcohol es el cáncer colorectal. El alcohol, el tabaco se relaciona con muchos tumores y uno de ellos es el cáncer colorectal. Estos dos factores son totalmente prevenibles. La obesidad y el sedentarismo también se relaciona claramente con el cáncer colorectal y también es prevenible. Y la dieta también se ha visto que está claramente relacionada con el cáncer colorectal y que las dietas ricas en carnes procesadas, en azúcares y pobre en fibra son dietas claramente relacionadas con el cáncer. Vale. Ya se ha demostrado que la prevalencia, o sea, el número de personas que están afectadas por cáncer de colon y recto ha aumentado en los últimos años, tanto en gente de más edad, que es algo más frecuente porque conforme más vivimos y en nuestra sociedad cada vez vivimos más, pues hay más prevalencia de cáncer, pero también en gente joven. ¿A qué se debe este aumento de la prevalencia? La verdad es que el aumento de la prevalencia en menores de 50 años, que es como un poco se identifica a estos pacientes jóvenes, está aumentando a nivel mundial y es uno de los problemas que más nos preocupa a los especialistas que nos dedicamos a este tipo de tumores. En España no está claramente medido y las publicaciones que hay en otros países sí que están más claras, en España no, pero de forma subjetiva todos los que nos dedicamos a tratar esta patología sí que nos damos cuenta de ese aumento de la incidencia. Muchas veces es por estos factores que hemos hablado que son modificables, porque es cierto que por desgracia nuestra sociedad ha cambiado la alimentación, la dieta está mediterránea, ya no es la dieta tan frecuente, ha aumentado la obesidad, el sedentarismo y parece que hay otra serie de factores que también podrían estar relacionados, aunque están menos estudiados, como son alteraciones en la microbiota. La microbiota es las bacterias que tenemos de forma normal y que no son patológicas en nuestro intestino y parece que hay una alteración de esta microbiota pues por el abuso de antibióticos, que es una cosa muy común por desgracia en nuestra sociedad, por estos cambios en la dieta, pues parece que los cambios en la microbiota también podrían tener que ver, inflamaciones crónicas, enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pues también tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. Y también se ha visto que a lo mejor otros agentes químicos, pues los que utilizamos en el uso de la agricultura o en la propia polución, pues también podrían estar relacionados, ¿no? Pero... Vale. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta de que hay que intentar evitarlo, pero hay un par que son específicas y que son las más importantes, que son totalmente evitables y que unidas al cribado pueden evitarnos, la mayor parte de cánceres avanzados. Así es. Una vez ya pongamos que un paciente puede tener un cáncer de colon o recto, hay algunos síntomas en los que hay que tener un poco de especial cuenta a la hora de sospecharlo.
¿Cuáles dirías tú que son los principales que alguien tiene que decir, mira, igual hace falta hacer alguna exploración o prueba para ver si existe la posibilidad de tenerlo? A ver, el problema inicial que tenemos en la mayoría de los cánceres es que los síntomas pues, pueden ser muy inespecíficos y entonces, pues bueno, se pueden confundir con enfermedades totalmente benignas. Pero es cierto que, y también varía un poco en función de en qué parte del intestino se origine el tumor. No es lo mismo un tumor que se origina en el recto que en el colon, en la parte derecha del colon o en la parte izquierda del colon. Pero así de forma general podríamos decir que si tienes una alteración de tu hábito intestinal de forma mantenida, pues si tú eres una persona que normalmente tienes deposiciones diarias y empiezas a ir estreñido o alternar ese estreñimiento con diarrea, pues cualquier alteración de lo que es tu tránsito habitual hay que consultarla con el médico. ¿Vale? Si tienes problemas de sangrado, aunque hay veces que son cosas benignas como unas hemorroides, pero si tienes problemas de sangrado es mucho mejor que consultes con el especialista. Si tienes un dolor abdominal que se mantiene repetido en el tiempo, también tienes que consultar. A nivel analítico, muchas veces, si tienes una anemia que es por pérdida de hierro, que eso el médico sabe perfectamente qué características tiene esta anemia por pérdida de hierro, también es motivo, sobre todo en mujeres después de en fase ya de menopausia o en hombres, este tipo de anemias tienen que hacer pensar a los médicos de atención primaria que hay que buscar una pérdida en el tubo digestivo, ¿vale? También es un motivo importante. Y luego hay otros síntomas que, por desgracia, hay que identificar enfermedades en fases más avanzadas. Evidentemente, si tienes una pérdida de peso, si tienes una pérdida de apetito mantenida, si tienes un cansancio importante, pues estos síntomas, por desgracia, en muchas ocasiones pues van asociados a no solo al cáncer de colon, sino a otro tipo de tumores. ¿Y cuáles son las pruebas principales que se realizan una vez tienes la sospecha de cáncer de colon y recto? A ver, la prueba principal para el diagnóstico de cáncer colorectal es la colonoscopia. Tanto si te han hecho un test de sangre oculta en heces como si tu médico por otros motivos piensa que puedes tener un cáncer de colon, la prueba que confirma normalmente el cáncer colorectal es la colonoscopia. La colonoscopia es el tubo endoscópico que te introducen por el ano para ver todo lo que es el colon. Vale. Y esta es la prueba diagnóstica principal en el cáncer colorectal. Aparte de la colonoscopia, hay algunas pruebas de imagen también que se suelen realizar. A ver, la colonoscopia es la principal para el diagnóstico. Luego siempre tienes que hacer una analítica para ver cómo está la anemia, cómo están los marcadores tumorales y sobre todo lo que tienes que hacer es una prueba, una vez has diagnosticado el cáncer con la colonoscopia, una prueba de extensión para ver cómo descendido está ese cáncer en el momento del diagnóstico. Tanto para el cáncer de colon como para el cáncer de recto, la prueba principal es el TAC. Un TAC que es torácico, abdominal y pélvico. Con eso, normalmente, tienes el estudio de extensión. Luego, en algunos casos, puedes necesitar hacer otro tipo de pruebas en función de los síntomas del paciente y en función de los hallazgos que vayas teniendo. Y luego, hay una prueba que es muy distinta en el cáncer de colon y en el cáncer de recto. En el cáncer de colon, tanto si está localizado como si por desgracia está extendido en el momento inicial, con esto prácticamente tendrías estudiado al paciente. El cáncer de recto, que es el cáncer que se desarrolla en los últimos 15 centímetros del intestino, entre el colon distal y el ano, ese tumor está ahí metido dentro de la pelvis. Y tiene unas características anatómicas diferentes que hacen que para estadiar correctamente, para saber lo extendido que está localmente ese tumor y saber el riesgo que tiene de recaer tanto localmente como a distancia, la prueba que se ha visto que es absolutamente necesaria es una resonancia magnética pélvica. Entonces esa es la única que cambia así más significativamente entre un cáncer de colon localizado y un cáncer de recto localizado. A propósito de lo que has mencionado previamente, me parece muy interesante hablar del tema de los marcadores tumorales. Sí. En el caso justamente del cáncer de colon y recto, solemos solicitar el CEA, que es el marcador que indica un poco que acompaña a la aparición o en el seguimiento del cáncer de colon. Háblanos de cuándo lo utilizamos y de su importancia. El CEA, que es el antígeno carcinoembrionario, que llamamos que es un marcador tumoral, pues ese es el problema, que no solo es un marcador tumoral, es un marcador muy inespecífico que puede estar elevado en muchas patologías benignas y no solamente en el cáncer. Entonces, lo que se ha visto es que hacer un marcador tumoral en una persona que no tiene cáncer no tiene ningún valor, porque no es como el test de sangre oculta en heces, que hemos dicho que tú lo haces antes para ver si identificas a una persona sana. Lo único que hace es liar porque te obliga a hacer un montón de pruebas a personas que no tienen un riesgo aumentado de tener un cáncer. Por ejemplo, el CEA aumenta significativamente en fumadores
y no porque tengan un cáncer, solo porque esos son fumadores. Entonces, los valores que se consideran normal en los no fumadores aumentan en los fumadores, con lo cual el CEA es un valor muy inespecífico. Es cierto que nosotros lo hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer. El CEA no aumenta en todos los pacientes. Puedes tener un paciente que tenga una enfermedad muy avanzada y que tenga un CEA normal y no tiene ni valor pronóstico ni ningún otro tipo de valor. Lo que pasa es que sí que es cierto que en aquellos pacientes ya con un diagnóstico de cáncer y con un CEA elevado, nos sirve para monitorizar la enfermedad, tanto en la enfermedad localizada como en la enfermedad metastásica. Entonces, el CEA solo hay que hacerlo en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer. Vale, así como el cribado en mucho que es para todos, el CEA lo utilizamos exclusivamente en pacientes diagnosticados ya de cáncer de colon. Así es. Vale. Vamos a hablar ahora también de una parte esencial, que es el tratamiento, que es una vez que ya sabemos el diagnóstico, pues dependiendo de la localización, dependiendo de la extensión, se realiza un tratamiento u otro. Sabemos que justamente en el cáncer de colon y recto es muy importante el abordaje multidisciplinar, o sea, el uso de o la reunión entre varios especialistas en las reuniones en las que se decide el tratamiento que se realizará. Dinos un poco cómo funciona. Vale, pues así de forma general, lo que podemos decir es que, y esto yo creo que es muy común no solo al cáncer colorectal, sino a todas las enfermedades, y es que a todos los tumores, es que el tratamiento cada vez es más individualizado y es más multidisciplinar. O sea, en el caso del cáncer colorectal, si hablamos primero de lo que es la enfermedad localizada, el cáncer de colon, lo normal es que los pacientes se operen y después ya en función del riesgo que tengan de recaer, se decida si tienen que llevar un tratamiento de quimioterapia que lo que haga es reducir el riesgo de que ese cáncer vuelva a aparecer. Que es lo que llamamos la quimioterapia adyuvante, ¿no? Adyuvante. Vale. Podemos tener un porcentaje de pacientes pequeñito que en el momento del diagnóstico el tumor esté localizado pero sea más grande y toque órganos vecinos y de forma multidisciplinar en el seno del comité, valorado con radiólogos, con cirujanos, pues decidamos que se puede beneficiar de poner un poquito de quimioterapia antes, que eso es lo que nosotros llamamos quimioterapia neoadyuvante, y para reducir el tumor y que se opere con unas condiciones de radicalidad mayor y que ayuden a evitar que reaparezca el tumor y que además haga una cirugía más conservadora y menos agresiva. Vale. Entonces, los dos conceptos que tenemos en el cáncer de colon localizado sería un porcentaje pequeñito, un tratamiento previo, y la mayoría de los casos solamente un tratamiento tras la cirugía. Aquellos pacientes en los que hacemos el tratamiento previo a la cirugía, completamos luego la quimioterapia adyuvante que hacemos en la mayoría de los casos. Vale. Eso, bueno, puede ocurrir en los dos, pero es verdad que en el cáncer de recto localizado a veces utilizamos también y entra en juego la radioterapia más que en el cáncer de colon. Háblanos de la importancia de la radioterapia y la combinación previo a la cirugía. Sí, antes de pasar al cáncer de recto, decir que, porque es muy sencillito, que en el tratamiento del cáncer de colon en función sobre todo del riesgo de recaída, de en qué momento pillemos el tumor y también en función de las características de cada paciente, pues si tiene otras enfermedades, la edad que tiene, pues entonces vamos a hacer dos tipos de tratamiento. Un tratamiento más sencillo, que en la mayoría de los casos es una quimioterapia en pastillas, o un tratamiento combinado de quimioterapia en pastillas y en gotero, porque la quimioterapia puede ser de las dos maneras. A veces pensamos que las pastillas no son quimioterapia, pero sí que lo son. Eso en el tratamiento del cáncer de colon. Y respecto al cáncer de recto, que es lo que me preguntabas ahora, la diferencia que hay en el tratamiento de la enfermedad localizada es por lo que comentaba antes, que teníamos que hacer una resonancia. Ese tumor que está ahí metidito dentro de la pelvis tiene más riesgo que el cáncer de colon de hacer una recaída local. Y lo que se ha visto es que si antes de operarlo hacemos un tratamiento con quimio y con radioterapia, reducimos el riesgo de recaídas locales. El tratamiento del cáncer de recto localizado ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años. Entonces, antes a todos los pacientes lo normal es que les hiciéramos, si estaba un poquito más avanzado en estadios 2-3, quimio y radioterapia, los operáramos y luego les hiciéramos esa quimioterapia que hacíamos también en el colon para reducir el riesgo de recaída después de haberlos operado. Vale. Y ahora lo que hemos visto es que si todo ese tratamiento de quimio y de radioterapia lo ponemos antes, y no solo la quimio y radio que va junta, sino la quimioterapia que antes hacíamos después de la cirugía, podemos conseguir mejores resultados, tanto en la reducción del tumor como en la prevención
de esas lesiones que no queremos que aparezcan luego a distancia, de lo que son las metástasis. Entonces, ahora tenemos muchos casos en los que la mayoría del tratamiento lo hacemos antes de la cirugía. Vale. O sea que hay muchas opciones, tanto previas como posteriores a la cirugía, de tratamiento en el cáncer de colon y el cáncer de recto, y son un poco específicas de el tipo de tumor y el estadio en el que esté. Todo esto dentro de la enfermedad que es localizada, estamos hablando. Pero no siempre es así. Es verdad que a veces encontramos la enfermedad ya fuera del lugar original, fuera del tumor primario. La encontramos, o digamos, muy abundantemente, en el sentido de que está muy diseminada, o la encontramos más bien en algunos puntos solo localizada y por tanto también podemos hacer un manejo, digamos, más curativo, con la intención de hacer cirugía en varios puntos. ¿Qué diferencias entre una y otra y cuál es el esquema de tratamiento que tú más o menos manejas de normal? A ver, otra de las características que yo creo que es muy del cáncer colorectal y no de otros tumores es que normalmente cuando hablábamos de metástasis hablábamos de una enfermedad incurable. Y en el caso del cáncer colorectal, lo que se ha visto, gracias a los avances no solo de la quimioterapia, que son muchos, sino también de las cirugías y de otras técnicas de tratamiento local, como puede ser la radioterapia, la radiofrecuencia, lo que hemos visto es que pacientes con enfermedad metastásica podemos hacer tratamientos con intención curativa también. Esto lo hacemos sobre todo en pacientes que tienen enfermedad que nosotros llamamos oligometastásica, que significa que son poquitas lesiones en poquitos órganos. Normalmente, pues en pacientes que tengan algunas lesiones hepáticas o pulmonares es donde más frecuentemente utilizamos estas técnicas. Y lo que hacemos es que combinamos tratamientos de quimioterapia sistémicos, de pastillas o de goteros, para ver que la enfermedad se reduce y se controla. Y posteriormente hacemos este tipo de técnicas que han visto que aumentan no solo la supervivencia, sino la curación de muchos de nuestros pacientes con esta enfermedad oligometastásica. Eso en el caso de que podamos actuar Claro. sobre las lesiones que Eso hay cuando podemos fuera. hacer tratamientos radicales sobre Vale. las lesiones metastásicas. Y el otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que, por desgracia, en el momento del diagnóstico, la enfermedad está más extendida y no nos permite hacer estos tipos de tratamientos más curativos. Es cierto que cada vez somos más ambiciosos, ¿no? Y que tenemos tratamientos sistémicos que son más eficaces. Entonces, cada vez que evaluamos la respuesta de la enfermedad, nos replanteamos los pacientes, porque si la conseguimos reducir lo suficiente, pacientes que antes pensábamos que nunca se iban a beneficiar de un tratamiento localizado, pues nos lo replanteamos y podemos volver a decidir cosas que no habíamos decidido inicialmente. Por eso la importancia siempre de presentar a estos pacientes en los comités multidisciplinares y de replanteárnoslo cada vez que evaluamos la respuesta. Pero en esos pacientes que por desgracia no se van a poder beneficiar de ese tratamiento, aún así tenemos cada vez más avances que nos permiten aumentar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso sí que están basados generalmente en el tratamiento de quimioterapia. ¿Vale? Y lo que hacemos es, a todos los pacientes les hacemos un estudio molecular, porque lo que sí que hacemos es una medicina de precisión, una medicina personalizada. Entonces, cuando hacemos ese análisis molecular, miramos una serie de cosas. Por un lado, miramos un marcador que es muy importante, que se llama inestabilidad de microsatélites, que nos identifica no solo un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento que no es quimioterapia, que se utiliza mucho más en otros tumores que en el cáncer colorectal, pero que cada vez tiene una importancia mayor en el cáncer colorectal, que es la inmunoterapia. Los pacientes que tienen esa inestabilidad de microsatélites pueden llevar tratamiento con inmunoterapia en la enfermedad metastásica, también en algún caso de recto localizado, si quieres luego volvemos al recto localizado un poquito. En la enfermedad metastásica, pues es aproximadamente solo un 6% de nuestros pacientes, pero tenemos que buscarlos. A todos los pacientes le hacemos la inestabilidad de microsatélites porque se tratan distintos. Y luego hacemos una serie de marcadores tumorales que están muy establecidos, que se llaman RAS y que se llaman BRAF y que nos identifican pacientes que, aparte de la quimioterapia, se pueden beneficiar más de un tratamiento con unos anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento dirigido contra la enfermedad. La quimioterapia destruye las células de forma más general y los anticuerpos monoclonales son terapias más dirigidas en células que expresan determinadas alteraciones moleculares y se complementan y conseguimos mejores resultados. De hecho, lo que vemos en general en la mayoría de tumores es que cada vez más ese tipo de tratamientos que van dirigidos hacia las alteraciones de ese propio tumor son los que mejor resultados nos están dando, Claro. los que consiguen alargar más aún la supervivencia. Uh-huh.
Hemos hablado en otros podcasts previamente de los efectos secundarios en general de nuestros tratamientos. La quimio, pues justo del cáncer de colon y recto, tiene algunos muy específicos, como puede ser, sobre todo, pues puede dar alteraciones en la sensibilidad, sobre todo cuando tocas el frío, puede dar náuseas, puede dar diarrea. Esto tratamos más en 2 podcasts. Hoy querría hablar de las ostomías. Es verdad que nuestros pacientes, los que se someten a una cirugía de cáncer de colon recto, en algún momento la pueden llevar o incluso la pueden tener ya puesta de forma crónica. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las ostomías? Bueno, pues las ostomías en un principio lo que son unas derivaciones que hacemos de forma artificial para eliminar los desechos del organismo. Normalmente son a nivel del tubo digestivo o del tubo urinario, ¿no? Para eliminar las heces o para eliminar la orina. En el cáncer colorectal, sobre todo en el cáncer de recto, es frecuente la necesidad de hacer una ostomía, que es la derivación del tubo digestivo, que puede ser a nivel muy inicial, a nivel del ileón, que es la parte final del intestino delgado, y es una ileostomía, o a nivel del colon, y es una colostomía. Y se puede hacer por distintos motivos. Se puede hacer si en el momento en que diagnosticamos el tumor que crece dentro de la luz del intestino obstruye toda la luz, pues entonces podemos hacer una colostomía urgente para derivar el tumor. Vale. Luego darle un tratamiento y luego ya hacer un tratamiento definitivo de ese tumor. Se puede hacer también en el momento de la cirugía del cáncer de recto, porque tú haces una cirugía que está muy cerquita al esfínter anal y tú quieres asegurarte que cuando quitas ese trozo del recto y lo vuelves a unir, esa anastomosis, esa sutura que haces del intestino, de verdad cierre, porque es muy importante para no dejar una colostomía definitiva. Entonces lo que haces es proteger esa sutura, y para protegerla lo que haces es que no pasen las heces por el tubo digestivo durante un tiempo hasta que esté bien cicatrizado. Vale. Entonces lo que haces una ileostomía, el paciente va a defecar por ahí, el tubo digestivo va a estar limpio de heces y es mejor para que cicatrice correctamente. Porque si esa sutura se suelta, pues como ya no queda casi intestino para volver a suturar, puede hacer que el paciente necesite una colostomía definitiva. Entonces eso se llama una ileostomía de protección. ¿Vale? Ese sería otro de los casos en los que los pacientes tendrían que llevar un estoma. Y luego hay, por desgracia, pacientes que tienen que llevar un estoma definitivo porque el tumor está tan bajito que no permite cortar y unir y mantener el esfínter funcionante. A lo mejor podrías unirlo, pero está tan cerca del esfínter que tendría una incontinencia. Es peor estar incontinente y defecando constantemente que llevar una colostomía, que cuando los pacientes aprenden les permite una calidad de vida muy buena a pesar del reparo inicial que puede producir la necesidad de tener que llevar un estoma. Entonces, ese es otro de los motivos, ¿no? Si el tumor está en el ano o muy, muy, muy distal, pues te puede, por desgracia, obligar a hacer una colostomía definitiva. Entonces, la colostomía puede ser temporal o definitiva en función de cuál sea el caso. Vale. Y hay personal, de hecho, en el hospital, tanto en cirugía como en atención primaria, muchas veces, dedicado a esa parte de las ostomías, que ayuda muchísimo a los pacientes en el control en aprender en la enseñanza, ¿no? Y en el control dentro de la unidad de coloproctología es muy importante el papel de los estomoterapeutas, que es el personal de enfermería dedicado al manejo y a la educación de los pacientes con estomas. A raíz de hablar de las ostomías, es verdad que últimamente han salido unos nuevos esquemas de tratamiento, sobre todo en el cáncer de recto, que a veces nos permiten incluso evitarnos la cirugía. ¿Cuáles son y cómo has introducido esto en la práctica clínica habitual? A ver, lo hemos hablado un poquito muy por encima cuando hemos hablado del tratamiento local y cómo había cambiado. Y también cuando hablábamos de la inestabilidad de microsatélites. Entonces, tenemos dos posibilidades. O sea, la mayoría de los pacientes con cáncer de recto van a llevar el tratamiento que hemos dicho de quimio, radioterapia y quimioterapia previa a la cirugía, y la cirugía va a ser lo que cure a estos pacientes de forma definitiva. Pero es cierto que tenemos un porcentaje pequeñito de cáncer de recto inestable, en el que ya han salido algunos estudios que tratándolos con inmunoterapia se consiguen respuestas completas duraderas en el tiempo. Entonces, igual que en la enfermedad metastásica tenemos que identificar la inestabilidad de microsatélites, en la enfermedad localizada también, tanto por el tema del cáncer hereditario como en el cáncer de recto, por la posibilidad de darles un tratamiento con inmunoterapia que ya estamos haciendo. Vale. Y luego, con estos tratamientos de quimiorradio y de quimioterapia neoadyuvante que disminuyen las recaídas a la distancia y aumentan el control local de la enfermedad, también es cierto que en un porcentaje
pequeño de pacientes, pero muy significativo, podemos conseguir lo que nosotros llamamos una respuesta completa clínica, que significa que tanto en la resonancia como en la endoscopia como en la exploración del cirujano, el tumor desaparece de forma completa. Solo con la quimio y las radios, en cirugía. Solo con la quimio y la radioterapia. Si conseguimos esa respuesta completa clínica, podemos ofrecerle al paciente la posibilidad de hacer un seguimiento muy estricto, porque es cierto que algunos de estos pacientes esa respuesta completa clínica no la identificamos bien y puede recrecer el tumor en los primeros 2 años, y hacemos un seguimiento muy estricto y hemos visto que de ese pequeño grupo, no es lo normal y no es lo que buscamos de inicio, pues tenemos hasta 3/4 partes de los pacientes que pueden tratarse sin cirugía y evitar el tema de los estomas que estábamos hablando, ¿vale? Pero bueno, es un campo muy interesante y que está en total desarrollo. La ciencia avanza, cada vez contamos con más tratamientos y más opciones para evitar, pues, tener más efectos secundarios y evitar, bueno, aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes, al fin y al cabo. Conseguimos aumentar la supervivencia y hacerlo con la menor toxicidad posible. Una vez ya hemos realizado el tratamiento que toca, sea cirugía, sea quimio, sea radio, se da al paciente, los que tienen un tumor localizado o que hemos tratado sus oligometástasis, sus pequeñas metástasis de forma curativa, se inicia el periodo de seguimiento, aquel en el que intentamos hacer un seguimiento del paciente y ver si recae o no recae, pidiendo una serie de pruebas. ¿Cómo se suele hacer de normal? Pues en el cáncer colorectal lo que se hace normalmente es un seguimiento que es un poquito más intensivo al principio y está un poco más espaciado después. Inicialmente lo que hacemos es análisis con marcadores tumorales, con el CA que hemos comentado que en el cáncer, cuando ya está diagnosticado, sí que nos sirve para el seguimiento. Hacemos CA y analítica los primeros 2 años, cada 3-4 meses, luego cada 6 meses, hasta los 5 años. Hacemos un TAC que normalmente es anual, entre 6 y 12 meses, de función un poco del riesgo de recaída, pero generalmente los TAC son anuales los primeros 5 años, y hacemos una colonoscopia que, si no ha sido completa porque el tumor cerraba todo el intestino y no permitía pasar el tubo, lo hacemos después de la cirugía, y si sí que era completa, hacemos una al año, normalmente otra a los 3 años, y luego ya hacemos cada 5 años más o menos hasta los 80 años, por lo que hablábamos de que si detectamos pólipos nuevos y los quitamos antes de que malignicen, pues volvemos a hacer una prevención del cáncer colorectal. Vale, entonces esto es en el cáncer de colon, y en el cáncer de recto además el cirujano les hace rectoscopias de la parte final solo del intestino, no la colonoscopia completa, les va haciendo rectoscopias por el riesgo de recaída local. Esto es hasta los 5 años y en aquellos pacientes, y luego ya no hace falta hacer más pruebas excepto la colonoscopia. Y en aquellos pacientes que hemos tratado de forma radical de las oligometástasis, también con intención curativa, alargamos un poquito más el seguimiento y les hacemos controles hasta completar 10 años. 10 años, vale. Pues con esto hemos cubierto un poco todos los aspectos relativos al cáncer de colon y recto. ¿Quieres mandar un mensaje o algo a los pacientes que actualmente estén en seguimiento o tratamiento? Sin ninguna duda, pero el primer mensaje es para la población sana, por lo que hablábamos de que es un tumor totalmente prevenible. Entonces, yo creo que el hincapié principal que tenemos que hacer es en los hábitos de vida saludables y en que todos los pacientes, por lo menos a día de hoy, entre 50 y 69 años, cumplan con el test de cribado de la sangre oculta en heces, y eso es lo que más vidas nos va a ayudar a salvar. Aparte de eso, evidentemente, pues yo quiero transmitir un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer colorectal, porque cada vez, incluso con enfermedad metastásica, conseguimos curar a más pacientes, conseguimos hacer tratamientos más dirigidos y con menos toxicidad de las que tenían los tratamientos previos. Entonces yo creo que hay que transmitir un mensaje de esperanza, porque seguimos avanzando hacia el tratamiento individualizado y hacia la curación. Pues muchas gracias por todo, María José. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta otra.